En esta parte de la última cena, el discurso de Jesús se hace así como más sentido, ¿no? Que dice que los discípulos se entristecieron y la primera parte hacían preguntas, ¿no? Le preguntan, ¿no? Las preguntas de Tomás, de Felipe: ¿dónde vas? No sabemos dónde vas, yo soy el camino, muéstranos al Padre. Y aquí Jesús nos dice que también a nosotros, porque una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, al ser formuladas por la teología, el último que la formuló varias veces en distintas ocasiones fue Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ¿no? La ausencia o el silencio de Dios en nuestro mundo. ¿Dónde está Dios, por ejemplo, en su famoso discurso en el campo de concentración alemán? ¿Dónde está Dios? El silencio de Dios. Y Jesús nos dice que, les dice a los discípulos, pero nos dice a nosotros en el hoy de la celebración y del anuncio de la palabra de Dios, que nos conviene que Él se vaya, porque esta muerte, resurrección de Jesús hace la ocasión de que el Padre revea el juicio, el falso juicio por el cual Jesús fue condenado a la muerte. Y este juicio, a través de la resurrección de Jesús, reabre la causa y la propone en su manera justa. Y nos queda a nosotros ese abogado de esa causa, que es el Espíritu Santo, en la presencia en la Iglesia de Jesús resucitado, verdaderamente presente, aunque sacramentalmente en la Eucaristía, y la presencia del Espíritu, que como vemos en los Hechos de los Apóstoles, guía a la Iglesia. Esta nueva presencia de Dios, donde el príncipe de este mundo ha sido condenado, pero terminará de cumplir la condena el príncipe de este mundo al fin de los tiempos, cuando la victoria de Cristo se haga total, en el sentido de que todos los que la quieran aceptar puedan aceptarla y definitivamente formar el cielo nuevo y la tierra nueva. Y vamos caminando con Pablo y Silas. Vemos, nos gustaría, bueno, a mí por lo menos, que me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles, más datos sobre Filipos, ¿no? Vemos la conversión de la familia de Lidia, la patrona de los tintoreros, por su comercio con púrpura, y luego vemos un episodio que no está narrado aquí, pero es el antecedente de lo que hemos escuchado: una chiquita poseída por el demonio. De hecho, en el ritual antiguo y nuevo del exorcismo, una de las características distintivas de una posesión verdadera es, por ejemplo, la adivinación. Personas que descubren cosas ocultas o que adivinan es uno de los signos de la posesión diabólica, inclusive en el ritual de hoy. Y Pablo cura a esta niña y, claro, le saca el negocio, era una esclavita, le saca el negocio a los amos, lo denuncian. Había una política del imperio, recordemos que ahora estamos en Europa, había una política del imperio romano de que no se difunda el judaísmo, y como no entendían mucho, ellos piensan que Pablo y Silas están defendiendo el judaísmo y les aplican un castigo ejemplar, con los azotes y con la cárcel. Y vemos de alguna manera, bueno, también, si quieren literariamente, el paralelismo con episodios que le pasó también a Pedro y Juan, pero también vemos aquí la fuerza y el poder del Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuántas palizas recibimos nosotros por anunciar el Evangelio? ¿Cuántas palizas recibimos por vivir bien la vida religiosa y la vida sacerdotal? ¿Cuántas cárceles? Sin embargo, ellos a las medianoche, personas molidas a palos, cantando himnos, antes del milagro. Y no dice que pidiendo el milagro. Nosotros todo el día milagro. No te va a pasar nada. Dios te va... ¿Dónde está la fe verdadera? ¿Dónde está la fe, el anuncio pascual verdadero? Claro que sí, resurrección y vida, pero también cruz, porque mundo, las intenciones de la misa en cada lugar de cada día revelan que el mundo es un mundo que necesita la misericordia, que necesita la redención, que necesita el perdón, porque sigue el mal, porque el mal sigue definitivamente en nuestro corazón. Entonces, lo único que vence al mal es la apertura total y definitiva a Dios. Y la apertura que se muestra también en la misericordia y la necesidad. Fíjense qué contrasentido, ¿no? Los prisioneros consolando al carcelero. No te hagas ningún daño después del terremoto, porque lo habían amenazado para que no se les escapen los presos, ¿no? Sacó la espada y la conversión, como
también la conversión de Lidia, toda la familia se bautiza, es anunciado el Evangelio de Dios, es proclamada la misericordia, es devuelto el bien por el mal. Los que fueron molidos a palos terminan anunciando a Jesucristo también con las obras y con el consuelo del propio carcelero. No te hagas ningún daño, le dice Pablo. Dios no quiere ningún daño. Entonces nosotros, discípulos de Jesús, nos tenemos que interrogar cuando de alguna manera somos partícipes o cómplices en algún daño, sea moral, sea espiritual, sea afectivo, etc. Pidamos al Señor esa gracia, no para tener una conciencia recargada y culposa, sino para vivir la plenitud del Evangelio, porque cuando, siguiendo también las analogías que nos presenta con Jesús como vid, Jesús que nos dice que somos amigos, estas relaciones, cuando nosotros realmente vivimos una amistad, una comunión, cuando somos sarmientos realmente que se nutren de la savia de la vid, podemos realmente vencer el mal con el bien. Podemos encontrar, gracias al abogado que tenemos, las palabras justas, los hechos, la fortaleza para dar un verdadero, auténtico y pleno testimonio cristiano. Miramos estos pasajes de la Biblia, de la primera comunidad, de este libro de los Hechos, de la acción del Espíritu en su iglesia, ayer y hoy, con mucha esperanza, con confianza y también con la certeza de que también se siguen escribiendo en nuestro día y que nosotros tenemos que mantenernos abiertos y conscientes en nuestra tarea de testimoniar a Jesús. Se supone que Pablo, ya les digo, quisiéramos saber más, estuvo un tiempo porque hizo una comunidad en Filipos muy importante, de hecho la carta que les escribe es muy sentida, evidentemente que fue feliz en su ministerio ahí, aunque tuvo cárcel, aunque tuvo palos, y nosotros también, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Somos felices? ¿Ven que no es importante el ambiente, digamos, entre comillas? Porque ellos son felices molidos a palo en la cárcel. Nos tenemos que preguntar realmente, ¿qué anunciamos? ¿A quién anunciamos? ¿Y qué relación tenemos con quién anunciamos? La Santísima Virgen, en la víspera de la fiesta de Luján, nos ayude a dar estas respuestas, pero sobre todo a vivir una vida conforme al bautismo recibido y al Evangelio anunciado.